Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 89 que se ve impresionante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Bueno, para iniciar con este ejercicio lo que vamos a hacer es cambiar los denominadores. Todo lo demás pues queda igual, el numerador queda igual. Vamos a escribirlo por aquí. Tenemos que A es igual a 24 a la X más 30 a la X más 40 a la X y más 60 a la X. Muy bien. Y esto está elevado a la 1 sobre X, no hay que olvidarlo. Listo, vamos a hacer la línea fraccionaria. Muy bien. Y en el denominador, como dije, vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar esto por las propiedades de los exponenciales. Me permite cambiar esto por 1 sobre 2 a la X. ¿Se dieron cuenta? Cambió el signo del exponente. Para bajarlo al denominador, se cambia el signo del exponente. Lo mismo vamos a hacer con los demás. Entonces, este de aquí me queda como 1 sobre 3 a la X. Este de aquí me queda como 1 sobre 4 a la X. Y pues lógicamente el último me queda como 1 sobre 5 a la X. Muy bien. Ahora vamos a copiarlo por aquí. Vamos a continuar. El numerador vamos a dejarlo igualito. 24 a la X más 30 a la X más 40 a la X, fíjense, lo estoy copiando idéntico, ¿no? Y más 60 a la X, muy bien. Y vamos a hacer una línea aquí, una línea fraccionaria. Y en el denominador, fíjense, aquí vamos a aplicar la suma de fracciones. Para ello vamos a sacar un mínimo como un múltiplo. Vamos a hacer la línea por aquí. Listo. Y vamos a sacar un mínimo como un múltiplo entre todos los denominadores. Como no hay nada en común, pues tenemos que multiplicar todos los denominadores. Me queda 2 a la X multiplicado por 3 a la X multiplicado por 4 a la X y multiplicado por 5 a la X. Multipliqué todos los denominadores. Ahora el proceso me dice que tengo que dividir todo esto de aquí para este primer denominador y luego el resultado multiplicarlo por el numerador. Entonces, si dividimos todo esto para 2 a la X, me va a sobrar todo lo demás. Simplemente no tengo que poner el 2 a la X. Entonces ponemos todo lo demás. Y eso va a estar multiplicado por 1. Entonces me da lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver. Dividimos esto para esto y me da esto de aquí. Y lo multiplicamos por 1. Entonces me queda 3 a la X por 4 a la X y por 5 a la X. Muy bien. Más es este más de aquí. Ahora dividimos todo esto para esto y multiplicamos por el de arriba. Entonces simplemente vamos a anotar todo esto pero sin el 3 a la X. Entonces me queda 2 a la X multiplicado por 4 a la X y multiplicado por 5 a la X. Muy bien. Luego este más y hacemos lo mismo. Multiplicamos dividimos esto para esto y multiplicamos por 1. Entonces no ponemos el 4 a la X. Nos queda 2 a la X multiplicado por 3 a la X y multiplicado por 5 a la X. Y finalmente dividimos esto para esto. Entonces no anotamos el 5 a la X. Nos queda 2 a la X multiplicado por 3 a la X y multiplicado por 4 a la X. Muy bien, vamos a hacer la línea hasta más acá. Eso. Entonces todo esto de aquí está elevado a la 1 sobre X. No hay que olvidarlo, 1 sobre X. Muy bien, ahora vamos a continuar por acá. Fíjense, lo de arriba, el numerador grande, lo vamos a dejar tal cual como está. Nos queda que A va a ser igual. En el numerador nos queda 24 a la X. Vamos a copiarlo directamente de aquí porque es el mismo. Más 30 a la X. Más 40 a la X. Y más 60 a la X. Muy bien. Hacemos la línea fraccionaria. ¿Listo? Y aquí, ¿qué nos va a quedar? Como tenemos el mismo exponente y se está multiplicando, puedo conservar el exponente y multiplicar las bases. Entonces me queda 3 por 4 que serían 12 y por 5 60. 60 a la X. Me queda aquí 60 a la X, ¿no? Vamos a hacer la línea por aquí, la línea fraccionaria.
60 a la X me queda el resultado de esto de aquí. Fíjense, de esto de aquí. Y luego más el resultado de este de aquí. 2 por 4 es 8 y por 5, 40. 40 a la X. Ya van viendo por dónde voy. Está quedando algo parecido al de arriba. Entonces vamos a ver con este de aquí. Nos queda 2 por 3 que serían 6 y por 5, 30. 30 a la X. Más, y este de aquí me queda 2 por 3 es 6 y por 4, 24. 24 a la X. ¿Se dieron cuenta? Me quedó igualito este de aquí con este de aquí. Y vamos a anotar este denominador que es 2 a la X multiplicado por 3 a la X por 4 a la X y por 5 a la X. Muy bien. Ahora todo esto de aquí está elevado a la 1 sobre X. Ahora nosotros, como tenemos esto de aquí, podemos pues simplificar todo lo que está aquí con todo lo que está acá. ¿Y qué nos ha quedado? Aquí me queda 1, otro 1 y luego el denominador. Vamos a anotarlo. Tenemos entonces A va a ser igual, vamos a poner esta A un poco más acá abajo. A va a ser igual a 1, eso es el 1 de aquí, sobre este 1 de acá y sobre esto de aquí. Pero como habíamos dicho, cuando tenemos el mismo exponente, podemos conservar el exponente y multiplicar las bases. 2 por 3 es 6, por 4 24 y por 5 120. 120 a la X, ¿no? Y esto va a estar elevado a la 1 sobre X. Muy bien. Ahora ponga mucha atención, este 1 que es el 1 de acá arriba, el 1 grande, yo lo puedo escribir también como 1 sobre 1. Y luego aplicar propiedad de extremos y medios. Multiplicamos este por este de aquí. Y eso va a quedar en el numerador. Fíjense, al multiplicar esto me queda 1 por 120 a la X, me queda 120 a la X. Y en el denominador va a quedar la multiplicación de los medios. 1 por 1 es 1. Todo esto elevado a la 1 sobre X. Cualquier número sobre 1 da el mismo número, así que podemos borrar esto de aquí y escribir simplemente 120 a la X y esto elevado a la 1 sobre X. Entonces, por propiedades de los exponenciales yo puedo multiplicar esta X, las potencias. Esto se llama potencia de potencias. Podemos multiplicar los exponentes. Entonces me queda, al multiplicar X por 1 sobre X, me queda X sobre X. Y esto de aquí es 1. Entonces la solución para mi ejercicio es que A es igual a 120. Fantástico, impresionante. Fíjense desde donde hemos empezado y hemos pasado por tantas cosas y hemos descubierto que A es igual a 120. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.